Roberto, tu expresión, tu reacción al ver este video, ¿cuál fue? Bueno, mira, yo creo que en un régimen de leyes, cualquier evidencia debe ser sometida a la razón de los procedimientos. Si te fijas, cuando Ciro Gómez Leiva puso este video en su cuenta de Twitter, así yo lo vi, él dijo que en términos de interrogante será uno de los videos del señor Lozoya. Lo hizo como una pregunta lanzada al aire en razón de que pues alguien había filtrado este video. Pero casualmente las confirmaciones de que se trataba de un supuesto video aportado por el señor Lozoya llegaron desde el poder, llegaron desde el presidente de la República. Por cierto, el presidente de la República en las mañaneras había pedido reiteradamente que la información, los datos de prueba, los videos, el propio testimonial de Lozoya se hicieran públicos. Te consta, Risco, yo creo que a todos los que seguimos aquí lo conseguimos. La mañanera, el presidente estuvo insistiendo, búsquese la manera de hacerlo público y transparente para que desde aquí purifiquemos al país y nos santifiquemos todos. Le hacía llamamientos al fiscal para que se dejara de pruritos formalistas de legalidad, esas cosas que dice la ley de secrecía y de confidencialidad y de profesionalismo en la conducción de la investigación, que se dejara de eso y que hiciera pública la información, ¿no? Pues se le hizo el deseo al presidente, apareció en una madrugada, en una mañana, el video, y nadie sabía el contexto del video. Yo creo que el solo hecho de que el video ya haya aparecido en redes sociales, pues por lo menos debiera a todos provocar cierta distancia, duda de dónde proviene, si es de 2003, 2014, del día de ayer o de hace 10 años, si tiene que ver con el caso Lozoya, si tiene que ver con alguna otra cosa. Pero el presidente ya nos dijo, es el caso Lozoya, es el video que aportó el señor Lozoya, es el video que negociamos a cambio del criterio de oportunidad, y este tratamiento verdaderamente de privilegio al señor Lozoya. Ya nos dijo el presidente que esta información, este video, es el que él estaba insistiendo que se presentara en todos los medios de comunicación. Por cierto, en el reclamo que ponías en el insert hace un momento, decían, no lo han pasado, pues él lo pasó en cadena nacional, ¿no? Porque además la mañanera se encadenó en por petición, o ya no sé si es petición o instrucción, en los medios nacionales. Entonces ya le dio la difusión que él quería, violando la presunción de inocencia, violando el mínimo sentido de honor, de dignidad de las personas que están ahí, que participan en la imagen, etcétera. Él ya nos dijo que ese es el video de Lozoya. Por cierto, él nos dijo ya que había muchas horas de videos y demás, pero ahora ya nos dice que pues es un solo video, porque el fiscal cuando recibió la denuncia, el señor Lozoya dijo solo hay un video, y el señor presidente nos dijo este es el video. Entonces yo ya verdaderamente, Risco, no entiendo hacia dónde va esto. 11 países hicieron una investigación profesional, hicieron juicios, provocaron delaciones premiadas, provocaron también condenas con jueces en juicios contradictorios donde el imputado tenía la posibilidad de defenderse. 11 países. Estados Unidos, que fue la primera nación que abrió el caso Odebrecht, logró un acuerdo reparatorio en el que se reparó el daño, pero también se le impuso a la empresa una condena de ir a todos los países donde hubo actos de corrupción a confesar sus delitos. ¿Cómo está resolviendo México el caso Odebrecht? Lo está resolviendo en la mañanera, Risco. Y no era prudente. Sí. Perdón. A ver, no solo Roberto, el presidente, también el propio gobernador Francisco Domínguez concediendo el video y diciendo directamente, bueno, pues ceso de sus labores a mi secretario particular también después de este video que se da a conocer. Vaya, no solo el presidente, Risco, sino también distintas voces. Yo creo que lo que hizo el gobernador de Querétaro fue deslindarse de una imagen, ¿sí? Y también dijo que se ponga a disposición de las autoridades para que se investiguen los hechos detrás de la imagen. El gobernador de Querétaro se distanció de la imagen, no concedió los argumentos que se ventilaron horas después, un día después, por parte
del presidente de la República. De hecho, la posición del gobernador se hizo un día antes de que el presidente en la mañanera nos confirmara que el video era de los aportados, o el aportado, ya no sé si son uno o son muchos, por parte del señor Lozoya. Yo creo que es esa distinción. Pero además, mira, durante adelante. Durante prácticamente adelante, Roberto. Varias semanas, el presidente nos dijo: estamos negociando con el señor Lozoya su declaración, su testimonio colaborador. Ya le dimos criterio de oportunidad. Y ya además nos está aportando información. Y ya además lo vamos a cuidar. Ya además nos da información sobre muchas cosas que pasaron en un lapso de 10 años. El presidente ha relatado lo que está en la carpeta de investigación. Ha pedido desde la mañanera que el fiscal haga pública la información de la carpeta, que no debe ser pública, no solamente por obligación de secrecía, sino para garantizar un derecho básico. Los juicios sobre personas, la responsabilidad sobre las personas no se debate en los medios de comunicación, ni tampoco en las plataformas de comunicación oficial, en las mañaneras. Se debate ante un juez, con un fiscal que acusa y una persona que se defiende en igualdad de armas en un juicio contradictorio, público, adversarial, donde existen las condiciones de imparcialidad para que se escuchen no solamente las imputaciones, sino también los argumentos de defensa y se vean las pruebas. Lo que está sucediendo, Risco, con toda claridad, es que estamos trasladando el juicio institucional en el marco de las leyes a un juicio sumario en la mañanera, porque al presidente no le interesa combatir la impunidad, no le interesa un proceso que genera pedagogía social, lo que le interesa es el escarnio público y por supuesto las elecciones del 2021. El gobernador se deslinda de la imagen. Roberto, ¿qué decir de la imagen que tenemos en este video? Estas montañas de billetes, contándolos, estas específicamente por Rafael Carabeo, por Guillermo Gutiérrez. ¿Qué decir de esta imagen también, Roberto? La imagen, en el contexto que se ha puesto en la conversación social, es una imagen muy dura. Es una imagen que te lleva a conclusiones pues muy obvias de irritación, de indignación, te diría, de condena. Oye, pero por ejemplo, no sé si te acuerdas, Risco, pero yo creo que las imágenes dependen también de sus contextos, y no estoy bajo ninguna circunstancia abonando en una narrativa, solamente estoy diciendo, ¿por qué no esperamos a que las autoridades diluciden si ese video es el que aportó Lozoya, si ese video en efecto tiene que ver con esa circunstancia de tiempo, modo y lugar que el presidente nos dijo, es decir, si son relacionadas con el contexto de la reforma energética? ¿Por qué no esperar a que toda esa información se vierta en procesos institucionales? Mira, hoy justamente una persona me enseñaba una imagen. ¿Te acuerdas al inicio de esta administración que los siervos de la nación, denominados siervos de la nación, andaban repartiendo programas sociales en efectivo? ¿Te acuerdas de esa imagen? Ojalá ahí en la... circularon varias imágenes, sí. Bueno, el contexto también define el contexto también de alguna manera incide en la forma en la que entendemos y comprendemos las imágenes. A ver, yo lo que creo es, tenemos una imagen muy dura, que pega en muchas cosas, en mucho ánimo, en muchas dimensiones del ánimo social, sobre todo una sociedad que ha sido muy lastimada por la corrupción en los últimos años. Yo no puedo absolutamente negarte eso. La pregunta que te hago, Risco, ¿cómo dilucidamos qué hay detrás de ese video? ¿Qué hay detrás de esa imagen? Si está detrás el cohecho, si está detrás el condicionamiento de la reforma energética, si está detrás la corrupción de los partidos neoliberales. ¿Por qué no plantear esto desde una discusión seria, serena, decente en términos democráticos? Porque tampoco se vale hacer condenas y estigmatizaciones públicas. Así no funciona un país de leyes. Un país democrático con Estado de Derecho no primero estigmatiza a las personas y luego decide si en efecto era verdad o no lo que se ventiló en los espacios de comunicación o en la opinión pública. Esto la Corte le llamó el efecto corruptor, pues ya no abono en eso. Yo creo que eso aburre mucho a la gente. Lo que sí te digo, Risco, es que el presidente ha renunciado
a hacer de este caso el mayor caso de corrupción en la historia reciente, no solamente en México, sino en América Latina, hacer de este caso un caso ejemplar que genere pedagogía hacia adelante. Lo que está decidiendo es yo lo voy a resolver desde mi mañanera, pues para entretener al respetable. A ver, Roberto, ayúdanos justamente a poner contexto, a refrescarnos un poco la memoria también de lo que sucedía por ahí de 2013 y 2014. Corrígeme si me equivoco mientras cuento esto. Las dos corrientes principales de Acción Nacional, las dos maneras de pensar, se reflejaban en dos personas particularmente, Ernesto Cordero y Gustavo Madero. Cordero, por supuesto, con el calderonismo y Gustavo Madero anticalderonismo. Uno era coordinador de Acción Nacional, otro era líder nacional del PAN y había una pelea. Y recuerdo porque hoy justamente revisando algunas cosas, algunos libros específicamente, algunas partes de la hemeroteca, tú señalabas justamente la pelea por la interlocución con el gobierno federal. ¿Cómo era este contexto, Roberto? ¿Quién tenía la interlocución con el gobierno de Peña Nieto? Yo creo que más allá de la interlocución, y creo que recuperas alguna intervención mía, más que el tema de quién habla y quién representa Acción Nacional frente al gobierno, lo que estaba detrás era una estrategia de negociación desde el principal partido de oposición con el gobierno. Y en ese momento había dos posiciones. Una posición de negociar caso por caso, de negociar a partir de agendas, de no entregar primero lo que le interesa al gobierno y luego ver lo que residualmente concede el gobierno, y la estrategia del pago por adelantado, que era justamente la estrategia de firmar en Palacio Nacional el Pacto por México, y todos muy contentos y aplaudiéndole al presidente y su vocación democrática de convocar a todos, aunque primero se cobraba el gobierno y luego después veíamos veríamos si en efecto las agendas que le interesaban a la oposición iban a ser posibles. Esa era la distinción, o mejor dicho, ese era el debate en ese momento en Acción Nacional. Por cierto, no es un debate nuevo en el PAN. Cuando nos pasó en los años 60, nos pasó justamente en los años 80, nos pasó con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, nos pasó con Zedillo. Es la misma discusión, cómo negocia un partido de oposición con el partido de gobierno. Primero nos negábamos incluso a colaborar, el PAN tenía esa duda, ese dilema, si colaboraba y legitimaba o colaboraba pragmáticamente y lograba algunas agendas. No es nueva esa discusión. ¿Qué fue lo que se decidió? Bueno, lo que se decidió fue, la dirigencia decidió que había que firmar el Pacto por México. Te constará que el Senado, el grupo parlamentario del PAN en el Senado, no coincidió con esa negociación. Nosotros creíamos que era una mejor posición, una mejor estrategia, pues digamos, presionando por agendas. De hecho, logramos, por ejemplo, la reforma de transparencia, la reforma política, muchas otras cosas que el gobierno no estaba dispuesto a ceder. Por cierto, pero entonces lo que me estás diciendo, Roberto, es que la interlocución y quien destraba la comunicación directamente con el gobierno federal es Gustavo Madero, es la dirigencia del partido. ¿Ellos son los que se convierten con el puente? Mira, yo creo que la interlocución no estaba trabada. Acción Nacional nunca había trabado, nunca ha trabado la interlocución con el gobierno, porque nosotros procuramos bienes públicos. Lo que sí te digo es que había una divergencia en los puntos, en la forma de aproximación a la estrategia de negociación con el gobierno. Cruel paradoja, te decía hace un momento, Risco. Nosotros condicionamos democráticamente en la reforma energética a que hubiera primero la reforma política y lo que logramos en esa negociación se llama la autonomía del Ministerio Público. La PGR pasó a Fiscalía General de la República. Nosotros creíamos que era un bien público tener un fiscal que no dependiera del presidente y que no recibiera instrucciones desde las mañaneras. Eso es lo que nosotros creíamos que era bueno para México. Logramos fortalecer al INE y muchas otras cosas en el camino. Ahora, fíjate nada más el contexto que quieren sembrar, Risco. De repente se hicieron necesarios 4, 5, 6, 7 votos de los senadores del PAN para transitar en una reforma, en una iniciativa, en una posición, en una agenda, la reforma energética, que venimos presentando desde 2008
que viene en la plataforma electoral de 2012 y además que se materializó en una iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y además, para acabarla, ahora sí que para rematar, y además que contrastó con la propuesta que presentó el gobierno. Mira, el gobierno presentó una reforma chiquitita, prácticamente regresar a el régimen constitucional previo a la nacionalización de la industria petrolera por Lázaro Cárdenas. Esa era la gran propuesta del gobierno. Nosotros logramos reformas al artículo 25, 26, 27, 28, 73 y un largo régimen transitorio para abrir la industria energética en su modalidad de hidrocarburos, energía eléctrica, no solamente a la inversión privada, sino también a la lógica de transición energética y de transición hacia el futuro, para decirlo pronto. Fíjate qué mal negocio, Risco. El gobierno tuvo que sobornar a algunos legisladores para que votaran por lo que estaban de acuerdo de una década atrás. ¿No te parece una cosa medio insensata? ¿No te parece una cosa insensata? No, pues qué mal negocio. Nos puede sorprender de la política qué mal nacional, negocio. Digo, y si en efecto esa fue la lógica, pues yo creo que habría que decir pues qué gobierno tan ineficiente en la manera de hacer sus estrategias. Ahora, nosotros teníamos una posición muy clara sobre la reforma energética, no con Peña, no en el Pacto por México, de tiempo atrás. Felipe Calderón intentó la reforma energética, intentamos una negociación con el PRI y se fue, digamos, reduciendo el margen de negociación y pasamos de una apertura grande a unos contratos incentivados. No era nueva la agenda de la reforma energética para el PAN. Ahora, pues claro, el señor Lozoya, perseguido por muchas cosas que cometió, por haber participado en una trama internacional de corrupción, por el hecho de que la Fiscalía coaccionó a su mamá, a su esposa y a su hermana, pues a mí me extraña, Risco, que el señor Lozoya no haya dicho que mató a Kennedy y a Colosio con la misma pistola, porque está bajo una condición de coacción. Risco, te abrazo. Bueno, gracias Roberto Gil por esta reflexión, por supuesto, también por este contexto necesario de aquellos años 2013, 2014. Vamos a dar, por supuesto, lo que sugieres, que es esperar hasta que las autoridades investiguen y vayan, por supuesto, avanzando en esta investigación. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Oye, Risco, ya no me recuerdes esos años porque me regreso. Gracias, Roberto. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Ahí está Roberto Gil Suart. Estaba, insisto, un senador sumamente influyente en Acción Nacional, una voz también muy, muy importante. Y en esos años, justamente, cuando sonaba fuerte Cordero, por supuesto, en una corriente del panismo, también Gustavo Madero, por supuesto, en otra, enfrentados por el calderonismo, pero también con la intención de hacer puentes con el gobierno federal. Le costó trabajo a Roberto Gil decirnos quién era el interlocutor directamente con el gobierno federal. Directamente, tal vez, y es lo que se va a saber en los próximos días, con Luis Videgaray, así de